gusta el tiempo bien poquito. Daniel capítulo 9, vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Daniel capítulo 9, versículo 1, para honra y gloria del Señor. Dice la palabra del Señor: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén. Tome asiento. Para peticiones que tardan, oraciones persistentes. Ese es el tema de esta noche. Para peticiones que tardan, oraciones persistentes. ¿Cuántos han tenido una oración así como que necesitan que Dios le haga algo? Amén. La mayoría de nosotros, amén, hermanos. La mayoría de nosotros hemos tenido peticiones que hemos llegado a pensar que son demasiado urgentes para que tarden. La mayoría de nosotros hemos llegado a tener súplicas delante de Dios que nos han costado lágrimas, que nos han costado desvelos, que nos han costado aguantadas de hambre, no porque no tenga que comer, sino porque hasta el hambre se le fue. Amén. La mayoría de nosotros hemos estado rodeados de situaciones difíciles, pero muchas veces hemos mal aprendido o mal interpretado la palabra de Dios, de que solamente queremos aplicar el de voy a pedir a Dios y Dios me lo va a dar. Entre pedir a Dios por tus problemas y entre recibir una respuesta de Dios hay un tramo, hay un lapso que tiene muchas cosas que hay que resolver. Amén. Indistintamente de cuál era la razón o es la razón de tus problemas, indistintamente por cuál es la razón de tus súplicas, indistintamente el origen de por qué se dio, por la naturaleza, por los demonios, por Dios mío, por lo que sea que haya sucedido las cosas, hay un tramo que hay que resolver entre tu petición y tu respuesta a Dios. Y tu respuesta de parte de Dios. Y tu respuesta de parte de Dios. Y cuando hablamos de esa petición de que Dios tiene que resolver, y cuando hablamos de esa súplica que Dios tiene que dar una respuesta que nosotros estamos demandando, muchas veces cometemos el error, y especialmente por la falsedad teológica que se escucha mucho en redes sociales, de que pide, declara, decreta, ofrenda o lo que sea y Dios te lo va a dar. Momento. Nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor, de cómo es que se consiguen esas respuestas de Dios a esas peticiones difíciles. Debemos de aprender a través de la palabra de Dios cómo es que logramos esa respuesta a esas peticiones que son de vida o muerte. Y la mejor forma de aprender sobre eso es a través de la palabra de Dios. La mejor forma de comprender cómo es que yo tengo que orar o cómo es que usted tiene que orar en tiempos difíciles es a través de la palabra del Señor. Y la oración que yo encuentro por excelencia es la oración de Daniel. Le voy a decir por qué. La oración muchas veces nosotros entendemos, y no quiero ofender a nadie, no me gusta hablar ilustrando ejemplos concretos de personas porque no me interesa hablar de nadie. Muchas veces venimos, doblamos nuestras rodillas y empezamos a hacer la lista como que vamos para el súper. Me le faltan llantas al carro, hoy se me bajó la presión, tengo que controlar el azúcar, Dios me tiene que poner un trabajo, Dios me tiene que dar esto, Dios me tiene que dar aquí.
y Dios me tiene que dar allá. Lo más seguro es que nosotros vamos a ver algunas de esas oraciones contestadas, no porque nosotros la hayamos pedido, sino porque Dios tiene misericordia. ¿Me entiende? Dice que Él levanta su sol sobre justos y sobre injustos, y que viste a los lirios del campo y aquellos no trabajan, y le da de comer a las aves del cielo y aquellos no trabajan tampoco. Amén. Pero hay situaciones específicas, concretas. No todos están orando por una sanidad de los riñones. No todos están orando por un trabajo. No todos están orando por una providencia. No todos están orando por una amenaza. No todos están orando. Cada uno tiene peticiones concretas. La pregunta es cómo lo conseguimos. El mejor ejemplo que yo encuentro es el caso de Daniel. Y cuando le hablo de una oración difíciles o de oraciones difíciles, es que Daniel, cuando escribe estas palabras, dicen los historiadores que tiene más de 80, 85 o 90 años. Está llegando al final de su vida prácticamente. Y ¿sabe qué? Él tiene una pregunta para Dios. ¿Cuándo es que va a terminar esto? Usted va a Daniel capítulo 1. Usted encuentra que Daniel era solo un muchacho, dicen los historiadores, de alrededor de 17 a 20 años, no más de esa edad. Y ha pasado toda su vida metido en Babilonia. Y se fue en el cautiverio y Dios allá lo levantó y lo puso a servir en el gobierno. Pero él en su corazón sabe que su país está hecho pedazos. Él sabe que todos sus compatriotas le han dado la espalda a Dios. Él sabe que su nación ya no tiene futuro. Y él está diciendo, porque ha leído la palabra de Dios ahí en Jeremías capítulo 25, de que Dios decretó que iba a empezar el juicio contra la nación de Israel, pero en 70 años él mismo le iba a poner fin. Y no solamente lee eso, sino que también encuentra en la palabra de Dios que aquella nación que Dios utilizó para castigar a su pueblo Israel, que es Babilonia, también Dios iba a castigar a esa nación. ¿Y sabe qué? Dios ya lo hizo. Para cuando Daniel se levanta a hacer esta oración, el imperio babilónico ya tronó, como decimos en el buen salvadoreño. Entonces Daniel va a la palabra de Dios y se da cuenta, ya están llegando el fin de los 70 años. Ya está llegando el fin de los 70 años. Se acerca el fin del juicio. Este gobierno ya va para abajo. Ya está gobernando otro imperio. Están nombrando a otros gobernantes. Eso significa, dice Daniel, que el tiempo se está cumpliendo y Dios va a empezar a juzgar a esta nación. Nosotros vamos a salir pronto. Pero Daniel detecta un problema. La nación sigue igual que cuando salió de Israel. ¿Cuál es ese problema? Su corazón sigue lejos de Dios. Entonces es sencillo. Solo Daniel tenía que volver a revisar Éxodo, volver a revisar Deuteronomio y ver que la palabra de Dios dice: escojan el bien, escojan obediencia y van a tener bendición. Escojan el mal, denle la espalda a Dios y van a tener maldición. Y Daniel sabe perfectamente que si la nación no se vuelve a Dios, no van a ver la bendición de Dios. Es ahí donde Daniel empieza a preocuparse, empieza a entristecerse y dice, se quita sus ropas de príncipe, se quita sus ropas de gobernador, se quita sus ropas de su atuendo real de que le habían cedido por ser un gobernante en la nación, y comienza a ponerse ropa de tristeza, ropa de silicio, ropa de ceniza, y empieza a llorar delante de Dios y empieza a elevar esta oración que acabamos de leer. Y esa oración empieza con una sola cosa. Tus oraciones cuando estás en aflicción no empiezan con reclamo. Tus oraciones cuando estás en tristeza no empiezan con reniego. Tus oraciones inician dándole gloria a Dios porque Él se la merece. Que tú estés en tristeza no hace menos a Dios, no hace más pequeño el nombre de Dios. Uno de los graves errores que cometemos cuando oramos llenos de tristeza es empezar a quejarnos contra Dios. Y no es el caso de Daniel. Daniel sabe que toda la nación le dio la espalda, que los gobernantes que estaban en su tiempo de juventud, que los que estaban incluso antes que él, todos le fueron dando la espalda a Dios. Y él comienza a elevar una oración delante de Dios. Vea lo que dice el versículo. En el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno y en silicio y en ceniza, y oré a Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios
grande y digno de ser temido. ¿Cómo es el Dios de Daniel? Grande y digno de ser temido. Es triste que cuando estamos necesitados contra Dios, escuchamos el susurro de Satanás que viene a decirnos: ¿y por qué si le sirves a Dios no te contesta? ¿Y por qué si has creído su palabra no te bendice? ¿Y por qué si has hecho tanto para Dios no ves resultados en tu vida? Prospera el vecino, prospera el del frente, prospera el del otro lado, hasta los delincuentes y menos vos. Cuidado. El propósito cuando Satanás va delante de Dios a acusar a Job y a probarle, a pedirle que le dé la oportunidad de probarlo, no es que Job maldiga el nombre de Dios, no es que Job vaya con las prostitutas, no es que Job vaya a la droga. El único propósito de Satanás en ese momento es que niegue el nombre de Dios. Cuidado con endurecer tu corazón cuando estás en tristeza. Es momento cuando le dices a Satanás: diablo, estás equivocado, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo mi Dios, Dios sigue siendo todopoderoso, bendito el nombre del Señor. Sigue la oración de Daniel, y el otro de los elementos importantes, número 1, es la adoración. Eso es infalible en la oración de los que estamos necesitados. Número 2 es el reconocimiento del pecado. Eso es infalible. Daniel dedica desde el versículo 4 hasta el versículo 15 a reconocer el pecado de su pueblo. Todos esos versículos hablan de la confesión del pecado de Israel. Señor, nosotros te fallamos. Señor, te dimos la espalda. Señor, ahí estaba tu palabra. Señor, voluntariamente nos apartamos. Señor, y tú en tu justo juicio, dice Daniel, has traído el juicio que prometiste, y ahora nos lamentamos. Dice Daniel en uno de los versículos: tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Ahora es que nosotros nos preguntamos por qué te dimos la espalda. Ahora que nosotros lloramos, ahora que nosotros nos entristecemos, ahora nos damos cuenta que el fallarte nos ha traído todo esto. Nunca, jamás va a recibir redención o bendición alguien que, lejos de pedirle perdón a Dios por su pecado, empieza a justificarse. Es que a mí me ofendió fulano, es que a mí me ofendió fulana, es que yo soy el ofendido, es que yo fui el lastimado. Confiesa tu pecado delante del Señor y vas a ver cómo la misericordia de Dios empieza por enderezar la negrura que hay adentro de cada uno de nosotros, y después de eso estarás listo para recibir lo que Dios está prometiendo para tu vida. Muchas veces cometemos el error de creer que Dios, por ser un Dios bueno, va a bendecir lo que está torcido. Eso no va a suceder, no va a ocurrir. Dios busca una cosa: que sus hijos tengan un corazón íntegro para con Él. Que sus hijos, que su iglesia tenga un corazón íntegro para con Dios. No conmigo, no con los líderes, no con sus líderes de grupo de crecimiento. ¿Para quién? Para Dios. Daniel empieza a hacer esa confesión, y después que hace la confesión en todos los aspectos, habla de sus gobernantes, habla de sus líderes políticos, habla de sus líderes religiosos, habla de su vida misma. Déjeme decirle con toda sinceridad, de lo que yo veo en toda la vida de Daniel, jamás, estoy completamente seguro en todo lo que yo estudio, de que jamás Daniel dobló siquiera media rodilla para adorar a los ídolos. Pero aún así, Daniel pide perdón por la idolatría. ¿Cuántos son jefes de familia aquí? ¿Cómo estás orando por tu familia? ¿Cómo estás orando por tus hijos? No, Señor, yo estoy bien, yo voy al culto todos los días. Delante de Dios, tú y tu matrimonio es una sola cosa. Delante de Dios, el único escudo que muchos hijos rebeldes tienen son las oraciones de ustedes, padres de familia. Amén. Por eso
delante de Dios, las oraciones por tus hijos pesan. Las oraciones por tu familia pesan. Vemos, Daniel hace toda esa confesión. Y después de que ha adorado el nombre de Dios, y después de que ha confesado su pecado, pasa a la siguiente parte. Quiero que vaya conmigo a esos versículos. Dice el versículo 16: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ve el versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y muestra y nuestras desolaciones, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Cuántos años tenés de servir al Señor? ¿Cuánto tiempo tenés de servirle en su obra? ¿Cuántos ministerios has desempeñado? ¿Cuántas almas ha traído a la salvación? Te hago esta pregunta: ¿crees que Dios va a canjear todo eso por un milagro? ¿Crees que yo voy a extorsionar a Dios y decirle no porque yo predico en tu iglesia y porque yo canto y porque yo tengo este ministerio y porque yo tengo eso otro, tú me tienes que dar este milagro? Estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque entonces nosotros podríamos llegar a pensar de que yo puedo negociar con Dios y vivir la vida que yo quiero. Dice la palabra del Señor allá cuando el profeta Samuel entrevista al rey que viene de aquel campamento, de aquella guerra, y le dice: hey, ¿qué es ese balido de vacas que yo estoy escuchando? ¿Que no te quedó claro que Dios no quiere nada de eso? ¿Acaso Dios está interesado en los sacrificios, en tu ministerio? Antes de que tu corazón sea obediente a su palabra, Dios está interesado primero que el corazón de su pueblo esté entregado completamente a su voluntad y a su palabra, para que después Dios pueda resolver aquellas cosas que vienen a nuestro corazón. Amén, hermano. La siguiente parte de la oración de Daniel termina en el versículo 19: oye, oh Señor, perdona y presta oído. Señor, hazlo y no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, que tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo podría decirle: hermano, la predicación llega hasta aquí. Ya hablamos de la oración de Daniel, ya hablamos de los elementos importantes. Pidámosle perdón a Dios y vayámonos para la casa. No, porque hay algo más que nosotros tenemos que entender cuando buscamos a Dios en tiempos difíciles. ¿Quiénes quieren saber eso más? ¿Quiénes quieren saber, hermano? Vaya conmigo al siguiente pasaje. Aparece ahí en el versículo 20 algo interesante. Dice: aún estaba hablando yo y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando, dice el versículo 21, en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Oiga el versículo 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo fue dada la orden? ¿Cuándo fue dada la orden? Al principio de tus ruegos. ¿Cuánto tiempo llevas orando por tus peticiones? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? Dice el ángel: al principio, desde que caíste de rodillas, desde ese momento Dios dio la orden. Hey, vaya, un mensajero en este momento agarra este mensaje y salga disparado a darle respuesta a Daniel. ¿Desde cuándo dice? Desde el día 1. A peticiones que tardan, oraciones persistentes. Yo no sé cuánto te vas a tardar en que Dios te dé esa respuesta, pero hay algo que tienes que tener seguro en tu corazón: Dios siempre da respuesta. Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Yo siento como que no creo, hermano. ¿Y sabe por qué muchas veces no creemos? Porque lo que le pedimos a Dios es un resultado y no una respuesta. Escuche bien esto, son dos cosas completamente distintas. Nosotros queremos que Dios responda una petición con algo concreto de una vez, que es exactamente lo que yo le estoy pidiendo. Pero no examinamos que eso concreto, que ese resultado final, cuál es el proceso que Dios va a utilizar para dárnoslo. Amén. Por eso es que le digo, muchas veces lo que necesitamos o lo que deberíamos pedirle a nuestro Dios es una respuesta. Es decir, que Dios enseñe a nuestro corazón, que Dios utilice cualquier método para hablarnos. Hermano, yo no sé usted si de verdad cree, pero cuando la palabra del Señor nos habla de los dones del Espíritu como herramientas, todos esos dones están vigentes. ¿Lo creen, hermanos? Que un charlatán mentiroso le haya dado una profecía falsa no significa que toda la profecía ha pasado de moda. ¿Me doy a entender? Que un día te hayas acostado y habías comido cebolla y chile, te dio indigestión y soñaste algo y no salió, no significa que Dios no te pueda hablar a través de una revelación y a través de un sueño. Que muchos piensan que es un lunático, alguien que dice que, mire, cuando estábamos reunidos y yo estaba mirando y el Señor me mostraba esto, alguien piensa que eso es al propio de alguien que está en estado de locura. Problema de ellos. Dios tiene forma de hablarte todavía. Tenés peticiones, alguien me dirá, no, pero es que la palabra más exacta es la palabra de Dios, correcto. Y te podés basar en la palabra de Dios para pedirle a Dios una prueba concreta de que es su voluntad lo que le estás pidiendo. Y si no, te vas a revisar el caso de Gedeón. ¿En qué parte de la Biblia yo te voy a enseñar de que pongas un trapo en el suelo y esperes que llueva en todo lugar y menos en el trapo? Pedí una señal. Pedí que Dios te hable. Quiero darle un testimonio personal con el caso de mi hermana, que falleció de cáncer. Toda mi familia oraron intensamente, y cuando le hablo intensamente era que casi todos los días había vigilia en la casa de mi mamá. 10, 11 de la noche terminando las oraciones, 12, 1 de la mañana, ayunos incontables de 10 días, de 8 días, de 5 días, de una semana, de un mes, de todo. Llegado allá casi al final del proceso, los que han pasado o vivido esa experiencia de ver a un paciente de cáncer, eso es espantoso. El dolor es increíblemente horrible. Y llegamos un sábado, yo dije en mi corazón, no es posible. Yo no quiero ser falto de fe, Señor, pero ya oramos lo suficiente. Ya pedimos lo suficiente. Yo ahora cambio la oración. Y un día domingo, ese domingo siguiente, por cierto, aquí había un culto de acción de gracias. Yo empecé una oración y un ayuno personal de una semana menos un día. Y mi oración era esta, sencilla. Señor, quiero que me muestres cuál es el propósito que tú tienes con mi hermana. No quiero pedirte más sanidad porque ya se pidió lo suficiente. Quiero pedirte una respuesta. Y esa fue mi oración el día 1, el día 2, el día 3, al cuarto día. En la madrugada el Señor me mostraba un sueño donde yo miraba a mi hermana que estaba acostada en una cama, similar a donde estaba en su cuarto, pero esta vez ella estaba vestida de blanco. Ella estaba durmiendo. Ella, sus sábanas, sus almohadas eran como de color perla. Y esta vez ella ya no estaba en su cuarto. Ella estaba entre nubes en su cama, nubes de color perla. Yo dije, gracias, Señor. Esa es la respuesta que necesitaba. A la semana y media ella falleció, pero mi corazón quedó en paz, porque entendí que Dios tenía un propósito en ese proceso. Amén. Tus respuestas a tus oraciones no va a ser muchas veces exactamente lo que estás pidiendo, pero si pedís una respuesta a Dios y que te enseñe, Dios tiene el poder para hacerlo. Hay algo interesante en la oración de Daniel, y es que hasta el final
Él comienza a decir: Señor, provee, Señor, bendice, Señor, ten misericordia, Señor, perdona el pecado. Y dice que mientras está orando aparece el ángel. Y dentro de las primeras frases que aparece: hey, desde el día 1 di la orden, desde el día 1 se dio la orden. Y aquí traigo el mensaje, aquí traigo, Daniel, tu respuesta. Y hay algo interesante en esa respuesta que el ángel le dice en el versículo 23, en la segunda parte: y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Ay, qué difícil es que cuando estás en medio de lo más terrible de las tribulaciones, alguien venga y te diga: el Señor le ama, hermano. Si es que te dan ganas de agarrar la Biblia, ¿cómo venías a decir que Dios me ama? Pero el ángel, antes de darle el mensaje a Daniel, justo antes de entregarle el mensaje, las palabras que le dice: Daniel, eres muy amado. Iglesia Manuel, déjenme decirles en esta noche: ustedes son muy amados de parte del Señor. Tus lágrimas ahorita no han sustituido el amor de Dios. Tus tristezas de ahorita no han sustituido el amor de Dios. Que estés pasando por tribulaciones no significa que Dios te dejó de amar. Y hay un hombre en el Nuevo Testamento que entendió exactamente esas palabras. Y por eso dice el apóstol Pablo que ni por cuchillo, ni por espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni por ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, al Señor nuestro. Déjeme decirle que muchas veces nuestra fe va a ser probada por los tiempos de angustia, pero hay algo que la iglesia del Señor debe de estar seguro: Dios está contigo en el proceso. Dios se ha quedado alrededor tuyo. Dios está para seguir proveyendo. Dios está para seguir guardando. Bendito el nombre del Señor. Hay un elemento importante que me enseñan las peticiones, estas oraciones de Daniel también. Y es que en esta oración el ángel solamente le dice: sos muy amado, y empieza a relatar. Pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, encontramos otra vez a Daniel postrado de rodillas. Y es el famoso ayuno de Daniel, los 21 días de ayuno de Daniel. Él está orando y clamando. Quiero que vaya conmigo. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 11, dice la palabra del Señor: y me dijo: Daniel, varón muy amado, otra vez, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo el ángel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto ocurre alrededor de 3 o 4 años después de la primer capítulo, del capítulo 9. Presta atención a eso, varios años después. Y dice el siguiente versículo: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Versículo 14. Pero el versículo 13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. En este versículo 13 es cuando todos los teólogos y escatólogos levantan la cabeza y dicen: ¡hey! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es eso? Que un príncipe se le opone a un ángel. Y empiezan las conclusiones. El ángel no está hablando de un hombre. El ángel no está hablando de un ser humano. El ángel está hablando de los demonios. El ángel está hablando de uno de los principados que Satanás ha delegado para el reino de Persia. De ahí muchos sacan algunas conjeturas. Pero la guerra que enfrenta el mensajero que viene de parte de Dios a traer la respuesta que Daniel está pidiendo, se ve enfrentado y encontrado con un grupo de demonios que están para estorbarle y evitar que el mensaje llegue. Y ahora tengo algo que le va a quitar el sueño a ustedes. ¿Cuántas de tus peticiones no las recibiste?
Porque los demonios fueron más persistentes que tus oraciones. ¿Cuánto de lo que le has pedido a Dios no lo has recibido? Porque Satanás le dedicó más tiempo a estorbarle de lo que tú le dedicaste de rodillas. Decime ahora que no hay necesidad de hacer ayuno. Venga a decirme ahora que no hay necesidad de orar. Satanás mismo delega una comitiva para encontrarse en el cielo, algo invisible al ojo humano. En las huestes celestiales se encuentran y hacen la guerra durante 21 días para evitar. Esto me llama la atención y lo tomo de este capítulo, no porque sea el mismo capítulo, sino porque en el capítulo anterior, en el capítulo 9, el ángel no amplía en detalles, pero lo más seguro es que nuevamente habían tenido una batalla anteriormente, y en el capítulo 10 el ángel extiende más la explicación. Déjeme decirle algo: por eso es que tus peticiones no pueden parar la primera semana o la segunda semana. Si tenés peticiones urgentes y necesarias, es necesario pelearla en oración delante del Señor y decirle, como dijo aquel hombre: yo no me voy hasta que me bendiga, yo no me voy hasta que me responda, yo no paro este clamor hasta ver una respuesta de Dios. Con el ejemplo que le di del caso de mi hermana, le dejo claro: lo que necesitamos es una respuesta. Porque muchas veces estás pidiendo cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Estás iniciando una relación que sabes que no está bien. Estás iniciando un proyecto que no estás seguro que es la voluntad de Dios. Estás iniciando una convivencia, estás iniciando lo que sea que estés iniciando. Necesitas una dirección de parte de Dios. Y pasa lo siguiente: cuando el ángel le dice que han librado una guerra, una batalla, y que ha tenido que pedir refuerzos al cielo para que venga esa respuesta y Daniel pueda recibirla, déjeme decirle algo: es necesario que nuestras oraciones delante del Señor de verdad tengan coraje, hermano. Amén. ¿O no quiere usted recibir lo que Dios le ha prometido? ¿O no quiere recibir respuesta a las peticiones que usted tiene? Todos necesitamos que Dios nos responda. Y alguien podrá decir: hermano Ezequiel, ¿pero qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de que hay un demonio oponiéndose a la respuesta de Daniel? Las oraciones de las iglesias, y escuche bien esto, que quizás aquí hay muchas. Las oraciones de las iglesias muchas veces son porque Dios sane a un enfermo. Amén. Las oraciones de las iglesias muchas veces son porque Dios liberte a uno que anda cautivo de los vicios. Las oraciones de las iglesias muchas veces son porque Dios traiga libertad a los cautivos. Las oraciones de las iglesias muchas veces son intercesiones por campañas evangelísticas. Las oraciones de las iglesias son muchas veces para que Dios traiga un avivamiento. ¿Crees vos que Satanás no va a hacer la guerra a esas oraciones? ¿Crees que Satanás se va a quedar de brazos cruzados? ¿Crees que Satanás está de acuerdo que alguien diga: yo quiero hacer una acción de gracia aquí en el templo, y comience a dar testimonio de que Dios ha hecho una obra maravillosa, y el corazón de todos los demás se llene de fe y sigan clamando al Señor? ¿Crees vos que Satanás no va a hacer algo? ¿Crees vos que Satanás está de acuerdo de que simplemente vos digas: fulano se fue para el mundo, yo me voy a dormir, hay que ver a él? Cuidado, Satanás sabe que las oraciones de la iglesia y las oraciones de cada uno de nosotros muchas veces están golpeando las puertas del infierno, derribando fortalezas, rompiendo las cadenas, trayendo sanidad, trayendo avivamiento, y es por eso que va a ser la guerra. Muchas veces nos hemos confiado en lo mecanizado de la religión de hoy en día. Es mecánico. La hermana ya sabe, me pongo el velo, me voy para el culto, me he visto bien. El hermano ya sabe, agarro la Biblia, agarro el carro, agarro el bus, lo que sea. Me voy para el templo, estoy 2 horas y me regreso para la casa. Satanás y los demonios tienen claro el poder que hay cuando un pueblo está clamando delante del Señor. Y usted lo puede ver allá en el libro de los Hechos, si no me equivoco es el capítulo 19. Hay unos muchachos
hijos de un tal Ezeba, dice la palabra del Señor, que se la picaban de cristianos, vea. Usted en el buen salvadoreño me entiende a qué se refiere ese término, vea. Parecían, se querían parecer a, tenían pinta de, y llegan a querer exorcizar, porque muchas veces decimos que un dolor de cabeza es que el hermano está endemoniado, o que una gripe son obra de los demonios. No, hermano, sea serio. Y aquellos habían pintado de que eran gran cosa, haciendo piltrafas y maromas. Pero cuando se topan con uno de verdad, se topan con un endemoniado de verdad, le responde el demonio en la boca del endemoniado y les dice: hey, a Cristo conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Óigame, ¿cómo es eso que los demonios conocían al apóstol Pablo? ¿Sabe por qué? Porque allá en lo profundo del infierno, porque allá donde se reúne Satanás con su comité, veía como todos los días caían demonios estrellándose en el piso del infierno y decían: hey, me acaba de sacar Pablo. Pablo me acaba de echar fuera, y a vos también, no, a mí fue ayer. Y otro de repente plangán el planazo en el infierno. Ese es el poder que tiene la iglesia, de mover incluso los cimientos del infierno y decir: la gloria de Dios se tiene que mover, la gloria de Dios se tiene que manifestar. Bendito el nombre del Señor. Pero sin 5 minutos de oración siquiera en tu casa, eso no lo vas a ver, mi hermano. Eso no lo vas a ver. Muchos de los que han dejado de creer en los dones manifiestos del Espíritu piensan hoy que eso ha pasado de moda. Lo que crees que ha pasado de moda es tu relación con Dios, mi hermano. Pero Dios no pasa de moda. Satanás sabe perfectamente la razón por la que detiene las oraciones. Yo tengo una oración personal, privada, una lucha bastante fuerte. Por rato siento que la vamos ganando, por rato siento que la perdemos. Pero yo digo: no importa cuánto tiempo pase, hay un Dios que está en los cielos. No va a ser hoy, no va a ser mañana, posiblemente no sea el otro año. Pero mientras tenga vida y mientras tenga rodillas, yo voy a seguir clamando al Señor, porque Dios va a traer una respuesta. Cuando empezamos a verlo de esa manera, voy a decir algo y espero no se ofenda. Muchos en las iglesias vivimos resentidos con Dios porque Dios no nos da lo que nosotros pedimos. Muchos en las iglesias tienen su corazón entristecido porque solo ven que Dios bendice a otro y bendijo el de este lado, y yo también le he pedido al Señor y no me ha dado nada. Prestale atención a eso. La oración por la libertad de un cautivo en los vicios, la oración por la libertad de alguien que está prendido, atado y amarrado. Hay demonios que van a hacer la guerra. Es ahí donde te tenés que decidir. Si usted busca, hermanos, testimonios, perdón que siempre me paso de la hora y va a disculpar. Si usted busca testimonios de gente que ha orado por sus familiares, hay testimonios de todos los colores. De una hermana, por ejemplo, que miraba cómo los demonios pasaban fila ante Satanás y decían: a fulano ya me lo traje, a fulano ya me lo traje. Y la hermana un día dijo: yo no quiero orar, yo no quiero orar. Entonces el Señor le muestra esa visión, que miraba que los demonios hacían fila ante el diablo y le decían: a fulano ya me lo traje. Y cuando le tocaba al demonio que estaba a cargo del hijo de él, decía el demonio: fíjate que yo siempre, y cuando ya casi me lo traigo, hay alguien que lo está deteniendo, y por las oraciones de ella, esa persona todavía no estaba bajo la tumba y en la llama del infierno. Otro caso, y este caso me impactó, es que una madre está orando y está intercediendo por su hijo. Su hijo está perdido en la droga, era consumidor de droga y era vendedor de drogas también. Y empieza a ocurrir algo en la vida de aquel joven. Ese joven hoy es cristiano y da testimonio también.
Dice que las últimas veces, cuando él se drogaba y empezaba aquella cuestión de que sienten, de que se elevan y no sé qué, él empezaba a oír un pitido y un dolor de cabeza, y de repente en su locura el Señor empezaba a mostrarle a su madre orando por él, y lejos de divertirse le daba tristeza, y se volvía a drogar para volver y que se olvidara eso, y volvía aquel pitido y volvía a ver a su madre orando por él. Y él llegaba a la casa a reclamarle: ¿y por qué no me dejas en paz? Y él ahora da testimonio de que gracias a esas oraciones Dios pudo libertarlo de esas ataduras. Esto es más espiritual de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vea la respuesta que recibe Daniel. Dice el versículo 23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vea lo que dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Le suena eso, hermano? ¿Ha escuchado hablar alguna vez de las 70 semanas de Daniel? Se lo voy a decir de esta forma. Daniel, más o menos, para hacer una ilustración, la respuesta que está pidiendo es así, pequeñita. Es más o menos el tamaño de la respuesta que está pidiendo Daniel. Y la respuesta que Dios le da es gigantesca. ¿Quiere entender lo que son las 70 semanas de Daniel? Las 70 semanas de Daniel, de la profecía que Dios le da a Daniel, abarca prácticamente toda la columna vertebral de la escatología bíblica. Todos los escatólogos tienen como referencia las 70 semanas de Daniel. La respuesta que Dios le da a Daniel abarca desde el momento que salga la orden para restaurar Jerusalén allá en Nehemías y Esdras. Va a pasar por todos los demás imperios que van a caer y se van a levantar. Ahí están los griegos, ahí están los romanos, y después de eso pasa el nacimiento de Cristo, y después del nacimiento de Cristo pasa la muerte de Cristo, y después del tiempo de la gracia en el cual estamos todos nosotros, y después pasa la gran tribulación, y después pasa la mitad de la tribulación, y después pasa el fin de la tribulación, y después llega hasta el milenio. La profecía de Daniel de las 70 semanas abarca prácticamente toda la historia. Después de ese momento, esas son las respuestas que Dios tiene el poder de darle a aquellos que oran persistentemente. Esa respuesta nos abarca a todos, literalmente, hasta el fin de los tiempos. Y Daniel de ahí en adelante puede levantarse, puede levantar su rostro y decir: Dios va a tener una respuesta. Amén. Y esa respuesta, Él va a tomarla, va a escribirla, y va a empezar a compartirla, y va a empezar a enviarla, y va a empezar a avivar nuevamente a su pueblo. Y cuando se llegue el tiempo de Nehemías y Esdras, el pueblo ya está avivado, el pueblo ya está nuevamente encendido, ya cree nuevamente en Dios, ya se volvió a Dios, ya está decidido a restaurarse. Déjeme decirle que las respuestas que vamos a recibir de parte de Dios sí tienen un impacto espiritual. Yo no lo siento motivado, hermano. A mí me encanta esta parte, esta porción de la palabra del Señor, porque si las respuestas tardan, se lo voy a resumir de esta forma: si las respuestas tardan, no es porque Dios ha dejado de amarme. Amén. Si las respuestas tardan, tengo que orar persistentemente. Si lo que estoy pidiendo no está en la voluntad de Dios, tengo que pedirle a Dios que enseñe a mi corazón cuál es su voluntad. Y cuando esa respuesta venga, mi corazón debe de estar dispuesto a darle la gloria al Señor.